Pues hoy se me ha otorgado el privilegio de celebrar con ustedes el gran evento de la resurrección. Se me ha conferido hablar del evento más importante y significativo de la fe cristiana. Pero ¿qué del evento nacimiento de Jesús? ¿O qué del evento Domingo de Ramos? ¿Qué del evento crucifixión y muerte de Jesús? Nuestro llamado Viernes Santo. Dice el escritor y teólogo N.T. Wright en su libro Sorprendidos por la Esperanza, que si se le resta a la historia bíblica el nacimiento de Jesús, se pierden 2 capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas. Pero que si se le resta el evento de la resurrección, se pierde todo el Nuevo Testamento. Y recordamos las palabras de Pablo en 1 Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de pecado. Cierro la cita bíblica. Si Cristo no resucitaba, no era Dios, no era el Hijo de Dios, no era el Mesías esperado. Inclusive se invalidaba el Antiguo Testamento y sus profecías. Entonces crucificaron a un impostor. Son tantos los resultados de la resurrección de Cristo que diríamos incontables, pero voy a introducirme con algunas. Le pone sello de veracidad al Antiguo Testamento y a sus profecías. Es la resurrección de Cristo la que hace de la cruz una victoria y no una derrota. Jesús proclamó las buenas nuevas del reino de Dios y las demostró al liberar del dominio de Satanás a los hombres cuando resucitó. La resurrección de Cristo es el acto inaugural del reino de Dios en la tierra como un ya, pero un todavía no. La resurrección de Cristo le da paso a la era del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo le da paso a la era de la iglesia, mas también le da paso a la era del conflicto entre el mal y el bien. Porque también podemos decir que la derrota de Satanás es un ya, pero un todavía no. Porque aún Dios le ha permitido continuar en el mundo hasta que Cristo regrese. El mundo hoy es el hub de Satanás. Le está quitando toda dignidad al mundo. Y lo podemos ver todos los días en las noticias. Arrancándole toda paciencia, toda tolerancia, todo respeto por la vida humana, por los niños, por los ancianos, por los animales, por la naturaleza, aquella identificación y misericordia por los que Jesús tanto abogó en su ministerio terrenal, se están despreciando hoy. Los pobres, los desvalidos, los marginados, los extranjeros, los refugiados, los inmigrantes, aquellos tan famosamente ahora con estatus migratorio no definido, y los encarcelados.
¿O acaso se nos olvida que Jesús dijo, estuve preso y no me visitaste? Pero así como a Job, llegará el día en que Dios le devolverá a los suyos lo arrebatado. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y para el evangelista Juan, quien será nuestro marco de referencia en esta mañana, la resurrección es el comienzo de una nueva creación. Es un nuevo Génesis. No sé si te has dado cuenta que yo estoy hablando de resurrección en tiempo presente, cuando fue un evento histórico en tiempo y espacio. Sigue siendo un evento individual, personal y presente. Hasta que tú y yo entendamos, aceptemos y reconozcamos que Cristo está vivo y lo recibamos en nuestro corazón como Señor y Salvador, no ha resucitado para nosotros y estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. De hecho, el tema central del Evangelio de Juan es probar que Jesús es el Hijo de Dios y que quien en Él crea tendrá vida eterna. Cada evangelio cuenta la resurrección de alguna manera y cada uno resalta unas particularidades que al escritor le llamó más la atención. Pero vamos a ver qué le llamó la atención al escritor del Evangelio de Juan, quien escribe en tercera persona, quien venimos a saber quién es el que escribe al final de su relato. Vamos a ver la resurrección desde el lente del discípulo amado, el único que los evangelios registran que tuvo la confianza de recostar su cabeza en el pecho del Maestro. Así es que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 18, en la Nueva Biblia de las Américas, en su celular, en la NBLA. Amén. Vamos a leer. ¿Están conmigo? Juan 20, del 1 al 18. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas.
Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Gracias, Yelian. Acompáñeme a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por los que tú has traído aquí hoy, Señor. Gracias porque no se fueron para la playa, ni se fueron de turismo, ni de chinchorreo, sino que están aquí, Señor. Tú los trajiste aquí, te doy gracias. Recompénsales, Señor, hablándoles a través de tu palabra. Gracias, Señor, por los 4 evangelios. Lo que se le escapó a uno, lo recogió el otro. Lo que no vio uno, lo vio el otro. Tú eres un Dios de detalles que conforman una gran historia. Gracias porque tú iluminaste, inspiraste, revelaste tu historia a quienes la escribieron y nosotros hoy por la fe creemos en ella y que es veraz. Gracias porque somos personajes de tu historia. Tú eres el protagonista. Tenemos un lugar en tu historia. Permite que encontremos ese lugar en el gran evento de la resurrección. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En esta mañana, a pesar de que introduje, ¿verdad? Lo que significa la resurrección, implicaciones de la resurrección. Nosotros vamos a ver en esto que Yelian ha leído en esta mañana, Juan capítulo 20 del 1 al 18, vamos a ver 5 implicaciones más acerca de la resurrección. Y yo he titulado mi mensaje en esta mañana de cuerpo presente. Y les pregunto, ¿en qué circunstancias o experiencias de nuestras vidas se dice de cuerpo presente? Se habla de cuerpo presente. A ver, ¿quién me dice? Exacto, en los funerales, ¿verdad? Los jóvenes lo sabían. De cuerpo presente. Yo quiero hablarles muy brevemente de mi experiencia o de nuestra experiencia de tener un cuerpo presente. Mi hijo menor, Josué, fue
mortalmente arrollado, pedaleando en su bicicleta un domingo en la mañana en el 2013, cuando él tenía 30 años. Y cuando nosotros llegamos a la escena, lo primero que yo quería hacer era correr, y él lo habían tapado, pero yo quería correr a estar con él. Yo quería correr a estar sobre él. O sea, yo quería correr a abrazarlo. Y por supuesto, las autoridades no me lo permitieron. Y entonces yo pensé y cifré mis esperanzas en que yo lo iba a poder ver en ciencias forenses para identificarlo. Y yo dije, allí yo lo voy a poder abrazar y lo voy a poder ver. Pero cuando llegamos a ciencias forenses, me encuentro con la realidad de que el cadáver tú lo identificas en una pantalla. Y entonces, más adelante, cifro mis esperanzas en que entonces yo lo iba a poder ver cuando lo expusieran de cuerpo presente. Y eso fue domingo. Lunes, yo no recuerdo haber soltado una lágrima. Estuvimos recibiendo personas en casa, hubo un culto por la noche, tranquila. Al otro día, martes, a las 8 de la mañana, Josué fue expuesto de cuerpo presente. Y yo pude tocarlo, yo pude recostar mi cabeza sobre su pecho. Yo pude besar aquel rostro frío e inerte. Yo estaba tranquila porque eso era lo que yo quería, tenerlo ahí, tenerlo de cuerpo presente, y eso me consolaba. Pero el día, no había pandemia para aquel tiempo, que usted sabe que ahora los funerales son de pocas horas. Lo tuvimos todo el martes hasta las 12 de la noche de cuerpo presente, miércoles hasta la 1, donde lo llevaríamos al Campo Santo. Y cuando lo llevamos allí, y yo salgo y salimos por los portones para regresar a casa, ahí me invadió un vacío, una ausencia, un silencio que gritaba, un desconsuelo, una angustia, un dolor, porque ya no lo vería más. Y esta realidad mía no me permitía recordar todo lo que la palabra de Dios contiene, todo lo que yo había aprendido, en todo lo que yo había creído. El comentarista bíblico Samuel Pérez Millos dice al respecto, y cito: el olvido de la palabra genera muchas veces tristeza íntima, porque vemos el tránsito de nuestra vida y las experiencias de ellas como pérdidas y no como la gloriosa bendición que Dios depara. Cierro la cita. Poco a poco la palabra me volvería a hablar y a recordar la gloriosa esperanza y las promesas que ella contiene. Sí, algún día lo voy a volver a ver de cuerpo presente, pero incorruptible y glorificado. Pablo nos ofrece ese gran consuelo y esperanza.
En 1 Corintios 4 del 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El capítulo 20 que hemos leído comienza con la visita de María Magdalena muy de mañana, aún oscuro, al sepulcro. Yo deduzco por mi experiencia vivida que ella iba con entusiasmo, por la esperanza de que iba a volver a ver a Jesús de cuerpo presente, que lo iba a perfumar, que lo iba a poder tocar. Juan no dice que iba llorando. Ve el sepulcro abierto y va a contárselo a Pedro y al discípulo amado, y ellos pues entonces salen corriendo, uno atrás, otro adelante, y ambos entran al sepulcro y ambos se fijan en una misma cosa. Vieron las envolturas de lino y el sudario muy bien colocados. ¿Y qué interés tendría el escritor de repetir esto 2 veces? Esta Biblia tiene un comentario al respecto y señala que el escritor quería probar con esta insistencia que Jesús no fue robado por ladrones, porque se lo hubiesen llevado con estas telas de alto precio. Culturalmente en aquel tiempo había un respeto por los muertos. El comentarista Craig Skinner indica, y cito, que el cuerpo desaparezca y que la gente sea impedida de dar sus últimas pruebas de aprecio se hubiera considerado intolerablemente trágico. Incluso los ladrones de tumbas generalmente dejaban el cuerpo en su lugar al menos por 7 días. Cierro la cita. Pero esta escena a mí me llevó a la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús se paró frente a la tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Cierro la cita bíblica. Lázaro resucita por voluntad de Jesús, por órdenes de Jesús, por instrucciones de Jesús. Jesús le ordena a la muerte: suéltalo. Y necesitaba ayuda para salir de aquellas envolturas, ¿verdad? Porque salió así. Pero ¿qué había dicho Jesús de sí mismo? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17 al 18. Por tanto, Jesús se levantó por sí solo, se desvistió él de aquellas envolturas fúnebres, dejándolas en aquel lugar con delicadeza y cuidado. ¿Y saben qué? Yo pienso como muestra de agradecimiento a aquellos que habían delicadamente cubierto la desnudez de la cruz.
que fueron José de Arimatea y Nicodemo. No fue poca cosa lo que hicieron aquellos dos hombres. Los romanos acostumbraban crucificar a las personas desnudas, pues querían avergonzarlos hasta lo sumo. Y Jesús fue desnudado por ello, porque era el modo romano. Pero no solo por eso, fue porque simbolizaba la desnudez del pecado tuyo y mío que llevaba sobre ti. El pecado nos desnuda, nos avergüenza. Desde la creación en Génesis, posterior a la caída, Dios no podía ver al hombre y a la mujer desnudos. La desnudez era sinónimo de inocencia en la creación, por eso Adán y Eva estaban desnudos, pero posterior a la caída, la desnudez se convirtió en símbolo de pecado. Y Adán y Eva se visten reconociendo su pecado. Y Dios vuelve a vestirlos, porque aunque ellos se cosieron hojas de higuera para cubrir su pecado, se les seguía viendo la desnudez. Estaban en un clarinete, porque el hombre no es capaz de cubrir su pecado por sí mismo. Solo lo puede hacer Dios. Que muchos andan en clarinete por ahí. Primera implicación de la resurrección: somos vestidos. Ya no andamos desnudos, estamos vestidos. Pablo le dice a los romanos: vístanse del Señor Jesucristo. En Colosenses 3:10, esto es de la Nueva Traducción Viviente: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Somos vestidos, hermano. Y volvemos al pasaje. Y leímos que los dos discípulos regresaron a casa, en el versículo 10. Pero María se queda. Y entonces es que la vemos llorando, dice el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. No llora porque Jesús había muerto. Lloraba porque Jesús no estaba ya de cuerpo presente. No lo encontró de cuerpo presente. Eso era lo que ella buscaba. Y como lo asocio con mi experiencia, la veo invadida por la ausencia, por el vacío, por su realidad de no volver a ver a Jesús. Porque ni ella ni los discípulos habían entendido lo que Jesús les había advertido. Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos no entendieron eso. Y dos ángeles le preguntaron por qué lloraba. Su respuesta no fue porque Jesús había muerto. Ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero quiero que nos detengamos por un momento ante estos dos ángeles.
vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. El Evangelio de Lucas habla de dos varones y los coloca junto a las mujeres que fueron a la tumba. Marcos habla de uno solo y lo identifica como un joven. Mateo habla de un ángel, sentado sobre la piedra removida. Pero el Evangelio de Juan tiene una conexión especial con el Antiguo Testamento. Cuando aquel discípulo amado comenzó a escribir la historia de Jesús, su evangelio, vio un nuevo Génesis, como mencioné al principio, vio un nuevo comienzo y lo plasma en las primeras palabras de su escrito, de su evangelio, cuando comienza con las palabras en Juan 1:1, en el principio. Y eso nos conecta con Génesis 1:1, en el principio. Y dice Juan, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. El Verbo era Cristo, el Verbo era la palabra. Jesús estaba en Génesis porque Dios creó todo por la palabra, por Jesús. Luego vamos viendo sutilmente otras conexiones con el Antiguo Testamento en el evento de la resurrección en su evangelio, como estos dos ángeles en las posiciones descritas dentro de aquella tumba. Estaba el escritor bíblico evocando a Éxodo 25 y Levítico 16, que si vamos a ellos, si usted quiere en algún momento sacar tiempo, en Éxodo 25, cuando Dios da instrucciones para construir el arca, un comentarista que no recuerdo su nombre, pero recuerdo haber leído que él explica, para que entendieran que era un arca, que era algo rectangular, un cofre gigante forrado de oro, ¿verdad? Un cofre gigante formado de oro. Y esa arca que tenía un uso particular, y adentro de ello había algo particular, sería colocado en el lugar santísimo, que era el lugar más adentro del tabernáculo de reunión. Todo esto lo encuentra por allá en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de reunión, que yo diría que era como que el primer templo ambulante que Dios ordenó cuando ellos estaban en el desierto, hacia que este tabernáculo lo podían desarmar y llevárselo, y luego cuando hacían otra parada, pues volvían y abrían el tabernáculo, y entonces en el tabernáculo pues estaba, ya les digo, en la parte posterior, que se llamaba el lugar santísimo, estaba colocado el arca del testimonio, ese cofre gigante que yo les digo. Y ese cofre tenía una tapa llamada el propiciatorio, y ese propiciatorio tenía dos querubines, uno colocado a la izquierda y uno colocado a la derecha, a un extremo y al otro extremo.
Y todo este lugar, en todo este lugar se derramaba la sangre del animal que sería sacrificado. Y luego en Levítico es que nosotros encontramos el acto de purificación, ¿verdad? El acto de purificación que se llevaba a cabo, o el acto de expiación que se llevaba a cabo, donde un animal era degollado y el pueblo era rociado con sangre. Aarón era rociado con sangre, las paredes, la cortina, y luego esa sangre derramada sobre el propiciatorio. Era un rito de purificación o de expiación o de cancelación o de impedir el castigo de Dios o eximir de la ira de Dios. Y cuando todo era purificado, donde todo era limpiado por aquella sangre, todo era santificado, entonces descendía sobre aquel tabernáculo y sobre aquel propiciatorio la gloria de Dios. El lugar donde estaban los ángeles en aquella tumba era el lugar donde Cristo había sido colocado, quien había derramado toda su sangre. Cristo era el propiciatorio porque se hizo propicio a nuestros pecados, favorable a nosotros. La sangre vertida sobre el propiciatorio expiaba, purificaba. Cristo es nuestra expiación, nuestra purificación, nuestra santificación. Así como la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo posterior al derramamiento de aquella sangre en aquel tiempo, la tumba donde Cristo había sido colocado ya no era lugar de muerte, sino era lugar de la gloria de Dios. Porque por Cristo todos podemos ser limpios. Todo aquel sistema del Antiguo Testamento era una representación que apuntaba a Cristo, que lo es todo en todo. El Antiguo Testamento apuntando a Cristo y el Nuevo Testamento revelando y cumpliendo el Antiguo Testamento. Segunda implicación de la resurrección: verás la gloria de Dios, hermano. Dios descenderá sobre ti. Cristo es capaz de expiar, de purificar, de santificar, de limpiarte de tal manera que verás su gloria. Verás su gloria sobre ti. Cabe cuestionarnos por qué María Magdalena no le pone atención a los ángeles. Serían sus lágrimas las que no le permitieron verlos claramente. O quizás la inmediatez del personaje que aparece y cambia su enfoque. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Y al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto. Aquí María ve a Jesús con ojos corporales.
y no lo reconoce, y lo oye con oídos corporales y tampoco reconoce su voz. Pero quiero que primero nos detengamos aquí y volvamos a leer esta última oración. Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto. Aquí nosotros vemos otra conexión sutil con el Antiguo Testamento. El evento de la resurrección, la primera aparición del Cristo resucitado ocurriendo en un huerto. ¿No nos mueve esto a pensar en el huerto del Edén? Allí donde hubo una relación entre Dios cuando se paseaba por el huerto en una comunión con su creación. Ahora el Jesús resucitado en un huerto, en una nueva comunión con María Magdalena como representante de los suyos. Un nuevo Génesis, un nuevo comienzo. N.T. Wright hace el siguiente comentario y cito: cualquier malentendido de María como un personaje en la historia en relación a la identidad de Jesús es de esperarse, dado el énfasis que hace el evangelista Juan del huerto como el escenario de la resurrección. Juan desea que el lector escuche verdad en la suposición de María. Sí, Jesús es el hortelano, y este mensaje implícito conecta a Jesús con el primer hortelano, que es Adán. Tercera implicación de la resurrección: tenemos comunión con Dios. Dios restaura por medio de la resurrección de Cristo la comunión inicial con su creación. Bastó con Jesús pronunciar su nombre, María, para ella reconocerlo de inmediato. Cuando el pastor llamó a su oveja por su nombre, la oveja reconoció a su pastor contestando, Raboni. Se infiere que María Magdalena de inmediato se aferró a sus pies, por lo que Jesús le dice, suéltame, que literalmente no me agarres. Otras versiones dicen, no me toques, no me retengas, no me detengas. Edward Klink comenta al respecto y cito, lo que tenía que parar no era un acto particular de tocar, sino una equivocada dependencia en la presencia física de Jesús. El cuerpo y localización de Jesús necesitaba ser redefinido a la luz de su muerte, resurrección y ascensión, así como la llegada del Espíritu Santo. Y cierro la cita. María tenía que renunciar al Jesús con quien caminó y vio morir en la cruz. Ahora Jesús iba a elevar su vida con Dios a una plenitud que no era individual. Dime dónde lo han puesto que yo me lo llevaré. Parece que María quería llevárselo para su casa. ¿Lo quería para ella sola? No. Ahora la nueva realidad de Jesús era abarcadora, universal. Jesús tenía que irse para que comenzara la era del Espíritu Santo, para que comenzara la era de la iglesia, para que comenzara la expansión de su reino que Jesús había llegado para inaugurar. Por eso es que María tenía que dejarlo ir. Cuarta implicación
implicación de la resurrección: renuncia. La resurrección de Cristo nos mueve a la renuncia. Había una nueva realidad para María, y portadora de esa nueva realidad los discípulos. Jesús le dice a María Magdalena en el versículo 17: pero ve a mis hermanos. Es la primera vez que se refiere a los discípulos como hermanos. Había también una nueva realidad para ellos. Subo a mi Padre y Padre de ustedes. Se convertían en hermanos. A mi Dios y Dios de ustedes. A la vez una distinción. ¿Por qué esta distinción? ¿Por qué fue tan específico? ¿Por qué Jesús no le dijo: subo a nuestro Dios? El comentarista Vernon McGee dice al respecto, y cito: su relación con el Padre es diferente a la nuestra con Él. Nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Cristo, mientras que Cristo es un miembro de la Trinidad e Hijo eterno de Dios. Jesús vuelve a su relación original con el Padre, a su esencia como Dios, mas permanece su semejanza a los hombres como la segunda persona de la Trinidad. Y cierro la cita. Quinta implicación de la resurrección. En la resurrección de Cristo nos encontramos con una nueva realidad. La búsqueda del cuerpo presente de Jesús ya no era el amanecer de María Magdalena. Hemos de perdonarla por su ignorancia a lo desconocido, por no recordar todas las cosas de las que Jesús le había hablado, por no entender las escrituras y toda la evidencia profética contenida en ellas. Mas todo cambió en su vida cuando se encontró con su maestro. Entonces entendió que él había resucitado y ascendería, beneficiando a los creyentes de su recobrada identidad junto al Padre, de lo cual él les había hablado. María se encontró con la resurrección y la vida. Se convirtió en portadora de la noticia que transformaría tanto a los discípulos como al mundo. Jesús había resucitado y ascendería al Padre. ¿Dónde nos insertamos nosotros en esta historia? No somos María Magdalena en cuanto a querer aferrarnos al cuerpo presente. Lo que hemos perdido o lo que estamos perdiendo, llámese seguridad financiera, nuestra casa, nuestro automóvil, nuestra salud, nuestra juventud. Ay, sí, nuestra juventud. Nuestras fuerzas físicas. ¿Alguna relación importante que hemos perdido o estamos perdiendo? ¿A que los huevos están caros? ¿A que todo va a encarecerse? Todo en esta vida pasará. Pero
Jesucristo resucitó para vestirnos de Él. No te preocupes. No te preocupes. Ni por lo que te vas a vestir, ni por lo que te vas a comer. No te preocupes. Resucitó para vestirnos, para que veamos la gloria de Dios, para restaurar nuestra comunión con Dios, para ayudarnos a renunciar a lo que debemos renunciar, especialmente a nuestra pasada manera de vivir y a vivir una nueva realidad en Cristo. La nueva realidad es vivir el legado de Cristo al marcharse. Vivir el reino de Dios como representantes del mismo. De forma personal como el cuerpo de Cristo y dándolo a conocer. Y en adición, vivir el gozo de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Vivamos esperando ese glorioso día. Esa será nuestra ultimada realidad, nuestra esperanza de gloria. Amén. Amén. Oremos. Señor, la grandeza de tu resurrección lo trasciende todo, trasciende nuestro entendimiento. Sé que en la vida, después de la vida, después de la muerte, lo entenderemos todo. Y seremos tan sorprendidos por todo lo que has hecho por amor para tenernos contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Hasta el día en que te volvamos a ver de cuerpo presente, pero presente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque podemos entender que nos quieres vestir del nuevo hombre, que quieres que disfrutemos de tu gloria y de tu comunión, que nos ayudas a renunciar a aquellas cosas que mueren en nuestras vidas. Y gracias por la hermosura de una nueva realidad que vivimos en ti. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.